Hola gente de la cátedra, ¿cómo están después de tanto tiempo? Como se habrán dado cuenta, me he tomado un buen descanso. Quiero agradecerle muchísimo a todos los que han seguido participando de la cátedra a pesar de varios meses sin subir nuevos videos. A todos los que fueron comentando en los videos anteriores y no tuvieron una devolución mía, les voy a ir contestando uno por uno, más allá de que el paso del tiempo haga que se pierda un poquito el hilo de esa discusión. También les quiero agradecer a todos los que se han preocupado por mi salud, como Engels Huamani. Muchas gracias. Acá estamos bien, estamos de vuelta y esperemos tener un poco más de continuidad a la hora de subir los nuevos videos. Y también seguramente se va a poner contento mi amigo Management 1, que con tantas ansias esperaba esta clase de Max Stirner. Como parte de esta introducción, pero ya metiéndonos en el tema que nos toca hoy, me gustaría empezar recapitulando un poco para hacerles notar que la clase de hoy va a estar íntimamente relacionada con la clase anterior de la libre asociación y con la que va a venir después de esta, donde vamos a ver el anarquismo individualista de una manera más amplia o más abarcativa. La clase de hoy entonces la vamos a dedicar a analizar la vida y obra de Max Stirner como emblema del individualismo anarquista y su famosa unión de egoístas. La idea en un principio era que esta clase abarque tanto a Max Stirner como al anarquismo individualista, pero en una clase de 20-25 minutos meter semejante cantidad de información iba a ser contraproducente. Por lo tanto, la clase de hoy vamos a analizar a Max Stirner, es decir, que va a ser una clase más bien biográfica, aunque por supuesto nos vamos a meter en el análisis de su concepto de egoísmo anarquista y de la unión de egoístas. Entonces, y para dejarlo bien en claro, al individualismo anarquista lo van a abarcar tanto la clase de la libre asociación, esta en la que vemos a Max Stirner, y la que viene que vamos a ver al anarquismo individualista de una manera más general. Una última aclaración y arrancamos de lleno con la clase. Creo correcto mencionar algunas debilidades que vamos a encontrar en esta clase, en distintos aspectos. Max Stirner dejó mucha tela para cortar desde lo filosófico y el hecho de que yo no sea un especialista en filosofía me va a impedir ser específico en dichos temas y el análisis que hagamos en ese aspecto van a ser muy básicos o muy superficiales y vamos a dejar muchos huecos para cubrir. Más allá de que, por supuesto que vamos a intentar analizarlos y abarcarlos en profundidad, sí les voy a dejar en la bibliografía textos que analicen a Stirner desde el plano filosófico de una manera más específica. En ese sentido también les voy a decir que no solamente les voy a dejar la bibliografía al final de la clase como vine haciendo en estos últimos videos, sino también que todos aquellos textos que se puedan acceder mediante un link y que estén disponibles en la web, se los voy a ir dejando en la descripción del video. Otra debilidad que podemos mencionar es que Stirner es un mundo en sí mismo, casi al igual que lo es el anarquismo en general. Y que al ser una figura que al día de hoy es totalmente cuestionada, pero por sobre todas las cosas absolutamente mal interpretado, hay muchísimos temas para tocar que por ahí van a exceder el tiempo correcto de la clase, entonces los vamos a mencionar y por ahí dejemos algunas lagunas. Lo que quiero decir es que de todas formas recuerden que las clases que nosotros proponemos, si es que no llegan a abarcar absolutamente todo en profundidad, les tiene que servir como guía para que después, utilizando la bibliografía, encaren de una manera más concreta todos los temas que vamos planteando. Muy bien, ahora sí, y de manera bastante escueta nos vamos a adentrar a la biografía de Max Stirner. Su nombre real era Johann Smith y su alter ego pasó a la historia del anarquismo como Max Stirner, como una manera graciosa que él tenía de autorreferenciarse en relación a un aspecto físico que él tenía, que en este caso era una amplia frente. En unas filminas más adelante vamos a ver un pequeño dibujo, una caricatura que había hecho Engels, donde se va a poder ver bien este aspecto peculiar de su rostro, y al mismo tiempo también vamos a ver un pequeño poema que este le dedicó a Stirner, que nos va a servir en un doble sentido. Nos va a servir como una introducción y al mismo tiempo de un resumen de todo lo que fue y lo que pensó y propuso como alternativa al orden social establecido Max Stirner. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Nació en Alemania en 1806 y acá vamos a tener que hacer una salvedad igual que la que hicimos con Proudhon. Nos vamos a ver obligados a detallar un origen humilde en Stirner, puesto que más adelante tanto Marx, obviamente con él todos sus seguidores, van a criticar ferozmente a Stirner con la vieja confiable frase marxista de que le aplican a todos los que no piensan como ellos y a los que no obedecen a su idea. Lo van a acusar de ser un pequeño burgués.
El padre de Stirner era un artesano y fabricaba artefactos musicales y su madre siempre fue ama de casa. Ya abocado a sus estudios, va a ingresar a la Universidad de Berlín, donde va a estudiar filosofía. Y acá un dato relevante, que después vamos a ver el por qué, tuvo a Hegel como docente. Es decir, este dato va a ser relevante para entender un poquito más adelante el porqué de su filosofía. Este es un dato que parece irrelevante, pero va a servir en el sentido de demostrar la lejanía de Stirner con lo que es la vida de un burgués y esa falsa acusación, por supuesto, de considerarlo como tal. En 1837 se va a casar con la hija del dueño de la casa que habitaba a título de inquilino. En 1839 va a conseguir un trabajo como docente en un colegio de niñas pupilas, acá sí de familias acomodadas de la época, pero estamos hablando de que él era un simple empleado. Al mismo tiempo, o en esta misma época, va a comenzar a frecuentar bares de actividad intelectual y revolucionaria, y es acá donde se va a unir al afamado grupo de los libres, donde va a coincidir con otros intelectuales que van a ser reconocidos y relevantes en la historia, como puede ser Bruno Bauer y el mismísimo Engels. Ya en 1841 va a empezar su etapa de escritor, con algunos textos pedagógicos que vamos a ver más adelante también en esta clase, y otros como columnista en algunos periódicos pequeños o periódicos locales. Es acá donde va a empezar a firmar esos mismos textos que escribe bajo el seudónimo de Max Stirner. Y como dijimos hace un ratito, vamos a ver acá en pantalla el poema que Engels le hizo a Stirner. Ya me lo estoy imaginando a Engels ahí sentado en una mesita, de espaldas a una ventana, mirando a Stirner discutir con otra persona ahí en ese barcito mientras se tomaban una cerveza, y lo fuerte que serían los fundamentos de Stirner, la energía que emanaría ese loco que hablaba de romper con todo lo que nos ata con la sociedad, considerando que esa iba a ser la única manera de lograr la tan ansiada libertad. Me fui un poquito con la imaginación, pero así es como me imagino esa secuencia. Y como aclaramos anteriormente, este poema nos va a servir como una introducción al pensamiento de Stirner y al mismo tiempo como un resumen de su impronta y de sus ideas. Entonces nos va a decir Engels que miremos a Stirner, el tranquilo enemigo de toda coacción. Por el momento bebe todavía su cerveza, pronto beberá sangre como si fuera agua. Cuando los otros lanzan su grito salvaje, abajo el rey, enseguida completa Stirner, abajo también la ley. El mismo Engels también hizo esta caricatura donde podemos ver esa amplia frente que sería el origen de su alter ego o de cómo empezó a firmar todos sus escritos. Lo que tenemos que ir destacando y sacando en limpio acá de este pequeño poema y que nos va a servir de argumentos como para validar a Stirner como un verdadero anarquista y como tal el máximo exponente del individualismo, ya vamos a ver en un poquito más adelante que es una de las cuestiones que está más cuestionada si ingresa o no al mundo del anarquismo. Entonces dijimos que lo que tenemos que ir destacando es su aversión a la coacción y a la autoridad, sea esta de cualquier color político, un poco más actual la definición, pero llamémoslo izquierda o derecha, su enemistad absoluta a todo organismo de autoridad como son el Estado, incluido por supuesto aquel que ya se venía hablando de la dictadura de los trabajadores, dejando entrever con ese complemento ahí al final del poema, cuando él gritaba también, abajo también la ley. Lo vamos a ver en breve, pero uno de sus grandes legados, lo que definió tal vez toda su filosofía, es esa repugnancia hacia la ficción, tan característico y tan necesario de nuestra especie, es decir, de los símbolos que nos van a terminar atando como si fueran reales, como es específicamente la ley, pero también todas esas creaciones humanas que se van a convertir en fantasmas que nos van a ir dominando, como puede ser el Estado o las religiones. Además, ya deja entrever algunos aspectos de su personalidad. Cuando nos dice que beberá sangre como agua, nos demuestra que seguramente sería un orador tremendo y que en las discusiones sería un oponente más que difícil. Y era tal la conciencia de Stirner de que lo colectivo, aun en sus lógicas de bienestar, si es forzoso, es equivalente a un sometimiento que iba más a fondo que aquellos que creían ser salvajes por pedir, por ejemplo, la cabeza de los reyes. Es interesante remarcar que dentro de ese grupo de jóvenes hegelianos vamos a encontrar también a Marx. Y es importante remarcarlo porque de ese grupo de los libres van a surgir dos distintos.
Por un lado, Marx y su idea autoritaria que hemos visto en las clases anteriores, sobre todo en la clase número 5, y por el otro, el grupo que se autodenominó la Liga de los Libres, en el que estaba Stirner. Casi que podríamos decir que se trató de dos bandos distintos porque sus posturas van a resultar absolutamente irreconciliables. Mientras el grupo de Marx se orientó a formas de autoridad que pudieran dar los contextos para que surja la revolución, la Liga de los Libres proclamó por una revolución de las conciencias como un primer paso para lograr esa libertad y que dicha revolución no esté sujeta a regla alguna, ni siquiera organismos específicos encargados o de regularlas o de encauzarlas. Con esto tiene que quedar en claro que el marxismo entiende que si las condiciones no están dadas para que surja la revolución, éstas tienen, por las buenas o por las malas, que generarse. Y además, los más iluminados dentro del grupo de los revolucionarios tienen que encauzar y encauzar al resto de la población para que así surja. Lo que sí quedó demostrado empíricamente es que forzar a esta revolución va a tener éxito, pero muy limitado en el tiempo. Al mismo tiempo, el individualismo confirmó empíricamente que una vez que un individuo cualquiera logre esa revolución de su conciencia y logre su liberación, lo va a lograr para siempre, es decir, que va a perdurar en el tiempo. En 1844, tras renunciar a su función como docente, va a encarar la escritura de ese texto icónico que se llamó El único y su propiedad. Posterior a su publicación, el Estado alemán lo va a censurar, lo que provocó un efecto adverso. Todo el mundo intelectual se interesó en leer este texto y se interesaron por las ideas de Stirner. Paradójicamente, cuando se levantaron las restricciones, el texto pasó al absoluto olvido. Después de escribir y de lanzar al mercado El único y su propiedad, la vida de Stirner tomó un ritmo de decadencia hasta alcanzar su muerte. Separaciones, malos negocios que lo llevaron a la cárcel por deudas. Y como para reforzar un poco más eso que dijimos al principio, de esas falsas acusaciones que el comunismo autoritario va a hacer a su figura, vivió en la indigencia consiguiendo algunos pesos para sobrevivir traduciendo libros y murió en la absoluta pobreza en 1856. Nos metemos ahora sí en una parte bastante compleja de nuestra clase. Vamos a abordar su principal obra, la que fue fuente de inspiración para todos los individualistas. Como dijimos al comienzo de la misma, les voy a recomendar que si es de su interés, vayan a todos los textos que voy a dejar en la bibliografía para que ustedes puedan reforzar todos los conceptos que vamos a dar a partir de ahora. Y ni que hablar que encaren la lectura del único y su propiedad, que sea cual sea la tendencia que ustedes adhieran dentro del anarquismo, les va a abrir la cabeza de manera exponencial y les va a permitir analizar todas esas cosas que atraviesan nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, de una manera completamente distinta. Sepan también que las ideas de Stirner han sido muy mal interpretadas y que han generado híbridos extraños entre anarquismo y cosas que parecieran no tener ningún correlato con él. Por lo tanto, que ustedes encaren la lectura de todos los textos que voy a dejar en la bibliografía les va a permitir obtener herramientas para desarrollar un juicio de valor sobre todo eso que Max Stirner nos va a ir diciendo en El único y su propiedad. Además, esas malas interpretaciones son el origen de esta clase, es decir, la idea de la clase es tratar de dar una buena interpretación a esa magnífica obra que Stirner nos dejó para liberar las conciencias y al mismo tiempo que las relaciones humanas se rijan bajo un único patrón que es el de la libre voluntad. Vamos a hacer una pequeña antesala a adentrarnos al análisis de las ideas principales de la obra con algunos datos de interés. Como dijimos anteriormente, después de que se levantara la censura al texto El único y su propiedad, este pasó al olvido luego de una muy corta popularidad. Desde 1844, que fue la fecha en la que se publicó el texto por primera vez, recién volvió a revestir un cierto interés o un nuevo interés en 1882. Fue Mackay, el primer biógrafo de Stirner, el que lo emparentó con el anarquismo y luego de esto numerosos anarquistas reconocidos como Benjamin Tucker o Emily Armand lo comenzaron a citar y a referenciarlo como un gran anarquista, por supuesto destacándole esa perspicacia que tenía a la hora de describir el rechazo a cualquier Estado y a la sumisión de los colectivos. Con esto queda de manifiesto que se fue o que se va a convertir en el referente, en la figura central de aquellos que se consideran anarquistas individualistas.
después de que los anarquistas individualistas europeos lo acogieran como portavoz de las demandas de los individualistas, rápidamente se convirtió en referencia del individualismo a nivel mundial. Tan grande fue la figura y lo que escribió Stirner que, pese a las enormes diferencias, yo diría insalvables, con las tendencias colectivistas, claro está, con las autoritarias, sobre todo con las autoritarias, quiero que este tema lo dejemos acá latente porque lo vamos a tratar en específico un poquito más adelante, fue reconocido por muchos anarquistas comunistas, como por ejemplo Emma Goldman, de quien por supuesto vamos a tener una clase específica acá en la cátedra, quien reconoció influencias en lo político con Kropotkin, pero en lo filosófico con Stirner. Las ideas de Stirner que se van a condensar en el único y su propiedad ya se iban perfilando en escritos anteriores, como por ejemplo en el falso principio de nuestra educación. En estos ya se iba delineando una especie de moral egoísta, eso que mencionábamos en la clase anterior, ese uso positivo de la noción del egoísmo, que a modo de un resumen medio grotesco, pero que nos va a servir, podemos emparentar, lo vamos a ver un poquito más adelante, con la voluntad. Es decir, el egoísmo en sentido positivo con la voluntad. O sea, la total y más cabal explotación de la propia voluntad. Y cuando decidí el título de esta clase, eso de contra todos, se refleja claramente en lo que significa la filosofía de Stirner en el único y su propiedad. Esto es una crítica feroz que va a ser contra el sistema filosófico de Hegel, pero al mismo tiempo con todos los sucesores que a partir de Hegel fueron generando ideas y paradigmas filosóficos. El único y su propiedad también significó una crítica al humanismo de Feuerbach, a la crítica crítica de Bauer, al comunismo de Weitlin y el que con algunas diferencias después iba a ser Marx. Y como si fuera poco, su crítica fue de igual tenor al mutualismo de Proudhon. Como se darán cuenta, no dejó títere con cabeza, así que arremetió contra todos verdaderamente. Podemos decir entonces que la obra de Stirner va a ser una proclama fuerte para destruir a todas las instituciones que hoy en día nos están sometiendo de una manera vil. Digo vil porque nos van a someter haciéndonos creer que somos parte de ella. El ejemplo más claro es la democracia representativa, o por el contrario, que dichas instituciones son tan necesarias que sin ello todo colapsaría. Claramente estas instituciones se van a valer de distintas ideologías que van a dar soporte a esas creencias que en definitiva son las que van a validar a nivel subconsciente nuestro sometimiento. Acá vamos a encontrar uno de los conceptos más importantes de su idea y que es aquella que una vez que ustedes la adquieran, debería de darles una perspectiva totalmente nueva de ver la vida cotidiana, digamos, de analizar todas las acciones que realizamos en esa vida cotidiana. Esto de las ideas sagradas, es decir, todo eso que culturalmente se nos da como preestablecidos y que nadie se cuestiona, desde acciones morales y éticas, que por supuesto son dictadas por terceros que damos por válidas o por inmodificables o directamente incuestionables, desde preceptos religiosos hasta costumbres familiares. Stirner va a romper con las ataduras que tenemos con el ambiente, que no va a desconocer como influyentes, pero al centrar el eje de todo en la individualidad nos va a dar la llave a la libre voluntad, de analizar todos esos estímulos exteriores para después de reflexionar, es decir, una reflexión personal, poder optar por utilizar o desechar ese estímulo exterior. Ese estímulo exterior es claramente la sociedad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, va a tentar contra la individualidad por tratar de llevar todo hacia la homogeneización. En ese sentido, entonces, va a argumentar contra todas las ideologías populares. Cuando digo populares, tiene que entenderse rápidamente como homogeneizantes, como puede ser el socialismo, el comunismo o el humanismo. Y al determinar la negación a las influencias externas, va a utilizar una clara estrategia de liberación. Esto es importantísimo. La negación a todos los imperativos. Acá es necesario hacer una aclaración para tener una buena interpretación. La negación de los imperativos no va a significar que no existan o que el individuo, a través de la libre voluntad, no pueda optar por asumir alguno de esos imperativos. Va a significar negarlos per se para después libremente establecer su procedencia o no. El ejemplo más fácil y burdo que se me ocurre de un imperativo, que en este caso voy a hablar yo personalmente, que asumo como válido,
no porque un código penal me amenace con un castigo, sino que después de reflexionar los pro y los contra, es decir, cómo podrían afectarme a mí de manera personal, es uno relacionado al asesinato. El imperativo que yo asumo como válido es, por ejemplo, el imperativo de no matar. Con gran perspicacia nos va a decir Stirner que las instituciones o las religiones, en general las ideologías, son meros pensamientos abstractos que se van a convertir en fantasmas directamente, en ideas sagradas, eso que dijimos anteriormente, en ideas sagradas que, por supuesto, siempre están y que van a funcionar o van a operar por encima del individuo y por ende lo van a someter a la servidumbre y a la obediencia. Desde esa exquisita filosofía, Stirner va a intentar romper con esas ficciones o simbolismos desde las cuales nuestra especie, esto me voy un poquito, se valió para cohesionar a un gran número de personas en lo que llamamos sociedades. Voy a abrir un paréntesis acá. Si les gusta este tema en particular, esto de las ficciones y cómo la especie Homo sapiens la utilizó para cohesionar a un número altísimo de personas, no puedo no dejar de recomendarles un texto espectacular de Shurban Harari titulado De animales a dioses. Voy a dejar el link en la descripción, que describe de manera excepcional cómo la mitología fue utilizada como una herramienta de cohesión social en el Homo sapiens. Y tal vez la herramienta que lo catapultó a la cima de la cadena alimenticia. Más que recomendado.